Bueno, buenas tardes. Nada, sencillamente era para presentar a las personas que hoy van a hablarles precisamente de este primer producto de un archivo que está siendo maravilloso y se va a presentar dentro de un programa que se llama The Trans. Les comento que es un programa que lo venimos desarrollando desde hace 3 años aquí en el TEA, vinculado fundamentalmente a sexilios trans, es decir, personas y experiencias en la frontera. Hemos trabajado la frontera de África y la frontera de México, y cada 2 o 3 meses celebramos encuentros con personas que o han trabajado directamente o han sufrido la experiencia del sexilio trans en el mundo, ¿de acuerdo? Dentro de las actividades pues se ha organizado este encuentro para presentar el libro Vida Trans. 2 personas del proyecto, vamos a ir por orden de edad y no de importancia. Las 2 personas del proyecto: Dania Sacurbelo, que también colabora con el programa de Trans, Carlos Layón y Víctor Ramírez, al que debemos. Algunas veces los gobiernos funcionan y hacen cosas útiles, rara vez, ¿no? Y en este caso pues se ha aprovechado que se ha incluido a este topo en el gobierno para hacer uno de los archivos, y se los puedo asegurar porque estamos en un grupo de investigación que está vinculado al mundo de los archivos de las disidencias sexogenéricas en España, pues uno de los archivos más completos de todo el Estado español. Así que muchas gracias, Víctor, Daniel, Carlos, y adelante. Gracias, Pepe. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todos. Encantado de que haya tanta gente. Lamento que haya gente de pie, por desgracia, pero bueno, esperamos que por lo menos puedan escuchar, y a quienes no tengan ejemplares, hayan llegado un poquito más tarde, pues tienen aquí ejemplares del libro, ¿no? La publicación que presentamos hoy, Vidas Cruzadas, es uno de los productos que hemos obtenido de la estrategia de la memoria de la disidencia sexogenérica de Canarias, una estrategia que hemos diseñado desde la Dirección General de Diversidad del Gobierno de Canarias, con el objetivo fundamental pues, de recuperar la memoria de la disidencia sexogenérica, fundamentalmente partiendo de estos años a través del franquismo y la transición, esencialmente, ¿no? Este es un proyecto que esencialmente para nosotras implica, tiene un objetivo fundamental: el reconocimiento, la dignificación y en última instancia también la reparación, hasta cierto punto por lo menos moral, de todas estas vidas que se recogen por ejemplo en este libro, pero no solamente, que sufrieron épocas mucho más complicadas que las de ahora, épocas de represión, épocas de hostilidad, de palizas, de cárceles, etcétera, épocas también como de la transición, en la que no fue nada fácil tampoco para estas personas, y consideramos que reconocer sus vidas, reconocer el valor de las mismas y la importancia que tienen para haber conseguido los avances legales que hemos obtenido en los últimos años, pues ese reconocimiento nos parece fundamental. Eso es un objetivo para mí esencial, más allá del hecho de recoger parte de nuestra historia, la historia de Canarias, que es también la historia de la disidencia sexogenérica, que parece que siempre ha sido olvidada, que siempre la historia ha sido escrita por quienes tienen el poder, la capacidad de tomar la palabra y de escribir, y sin embargo estas disidencias siempre han sido ocultadas en los libros de historia, y nuestro trabajo ha sido precisamente intentar poner en los libros de historia estas vidas y esta realidad histórica, ¿no? Cuando nos planteamos en la estrategia cómo desarrollar la investigación, pues en primer lugar formamos un equipo. Está efectivamente Daniasa, Carlos y otras personas como Sara Tejera, como Ismael Castellano, y otras personas que no están actualmente en el equipo, pero también han trabajado, como Fermín y Alfredo Pandillo, ¿no? Todos ellos son, Fermín Domínguez, que me olvidaba del apellido, todos ellos han configurado un equipo magnífico, diverso en su composición, en sus experiencias, en sus conocimientos, que han dado un resultado magnífico, como vamos a ver, como van a comprobar también en este libro, ¿no? El primer objetivo de esta estrategia era recoger testimonios de personas LGTB, especialmente de mayor edad, que vivieron esas épocas. Evidentemente testimonios que en un tiempo determinado pues se van a perder,
y que había necesidad de recogerlos ya, antes de que esas personas, pues, por edad y necesariamente desaparezcan, ¿no? Algunas de las que, por ejemplo, yo entrevisté para mi investigación y para mi libro ya han fallecido. Gente que estuvo en la colonia agrícola penitenciaria de Tefía, o gente que estuvo en las cárceles de Gran Canaria, de Tenerife y de La Palma. Todavía otras todavía continúan vivas y todavía pueden dar testimonio. Por lo tanto, es importante y es urgente recoger estos testimonios. Y esos testimonios, recogerlos, plasmarlos en este caso específicamente los de las personas trans, plasmarlos en un documento como es este libro, que no pretende ser una mera enumeración de historias de vida, sino estructurarlo de otra manera a través de temas específicos, de tal manera que esas historias individuales se conviertan en parte de una historia colectiva, de una historia comunitaria, de una historia común. Todas estas historias de vida tienen un fondo, y ese fondo es la verdad histórica que sus experiencias nos ofrecen, ¿no? El trabajo que hemos desarrollado tiene distintos, no solamente este producto, tiene otros, pero uno fundamental y un elemento fundamental de la estrategia ha sido la creación del archivo de la memoria de la disidencia sexogenérica. Un archivo que de alguna forma tiene dos ubicaciones. Uno, los archivos históricos provinciales. Consideramos fundamental que sean los archivos oficiales, los que pertenecen a la comunidad autónoma, los que tengan esta parte de la historia en sus fondos, y conseguimos crear una línea específica dentro de su catálogo para la disidencia sexogenérica a la que estamos aportando todo el material recogido. Las entrevistas, la fotografía, los afiches, los carteles, cualquier documentación física que recojamos de estas personas, y cualquier testimonio y todos los testimonios que hemos recogido van al archivo histórico, con lo cual van a estar ahí protegidos, que va a permitir también su conservación, su facilidad de acceso, y el mantenimiento de forma constante y perenne frente a un archivo, pues digamos menos oficial, que quizás tenga menos posibilidades de perdurar, ¿no? Pero junto a este archivo histórico, los archivos históricos, está el archivo digital, que hemos ubicado en la web de memoria de la disidencia sexogenérica, en la web de memoria histórica del Gobierno de Canarias. Esta web, además, Vanessa nos va a ofrecer el vistazo de cómo está configurada. Exactamente. Dentro de la web de memoria histórica del Gobierno de Canarias hemos creado un link específico para la memoria de las disidencias sexuales y de género. ¿Y qué contiene esta web? Pues definiciones de qué es la estrategia, cuál es la metodología de investigación que se ha desarrollado. Antes de iniciar la investigación, esta gente, sobre todo el primer equipo, estuvo como varios meses que decía, pero no empiezan, no, primero hay que hacer un trabajo metodológico, es decir, cómo investigamos, qué investigamos, cuáles son los procesos necesarios para conseguir que esta investigación sea lo más rigurosa, y esta metodología se encuentra también incluida. Pero, ¿qué es el archivo digital? Hay unos espacios, bueno, los espacios significativos, saben que hay unos espacios en las islas que son especialmente importantes para la memoria de la disidencia sexogenérica, y hemos, aparte de la colonia agrícola de Tefía, que ya está significada, que ya tiene sus placas, en estos 2 años hemos significado otros 4 lugares. 2 aquí en Santa Cruz de Tenerife, como es el Puente Serrador, que está aquí al lado, y el Parque García Sanabria, y en Las Palmas de Gran Canaria, pues el Parque de Santa Catalina y el Polideportivo López Oca. Todos estos espacios han sido significados por su relevancia, bien porque eran espacios de prostitución, de socialización, de represión, de resistencia, o porque eran espacios en los que, como por ejemplo el Polideportivo López Oca y el García Sanabria, donde se organizaron las primeras actividades públicas de los colectivos homosexuales de la época durante la transición, en los años 78, 79, 80, a lo largo de esos años. Podrán, si saben, ver la placa que está aquí al lado. La del Parque de Santa Catalina, por cierto, la arrancaron recientemente. El Ayuntamiento de Las Palmas va a reponerla. Las placas se reponen, pero la memoria va a quedar, eso sin duda. Y hay un elemento importante que son las entrevistas, efectivamente. Creo que son 39 entrevistas a personas LGTB de todas las islas. Ya están colgadas todas, porque ha sido un proceso largo de irlas subiendo por cada una de las islas, y en ellas están las entrevistas de las personas que están en este libro y otras más, y los que cuentan sus vidas, sus experiencias. Son entrevistas largas, porque el objetivo no es
meramente didáctico, es más bien investigador. Quien quiera profundizar en las vidas de estas personas tiene una hora y pico de vídeos para escuchar sus vidas y sus experiencias, y puede ser utilizado por eso para no solamente a nivel didáctico, sino también a nivel investigador, de forma completamente abierta, ¿no? Por lo tanto, les invito a que visiten la página, que vean los vídeos también. Algunos son vídeos divulgativos, por ejemplo, de las placas, que indican en cada una de las placas dónde está ubicada, el porqué, su importancia, de los lugares significados, etc. Y bueno, les invito a visitar la página, a que la vean, a que estudien y aprendan también con ellas la historia de nuestra comunidad, ¿no? No me voy a extender demasiado más, porque creo que lo importante es también hablar del libro. Por eso voy a dar la palabra a Dani Asa. Dani, que ha sido una de las redactoras principales de esta obra, junto con Sara Tejera y también con Carlos, que hablará posteriormente. Así que Sara. Okay. Perdón, Dani. Gracias. Bueno, gracias a Pepe. Me reitero también en el agradecimiento a Pepe, a ustedes por supuesto, y a las personas que han venido hoy, que son protagonistas de este libro, que también vienen a acompañarnos. Yo de lo que quiero comentarles es un poco de cómo surge, cómo se pone en práctica este proyecto, ¿no? Porque ya bien Víctor hablaba de cómo se diseñó esa metodología, cuál era el enfoque que se le quería dar, cómo desde un inicio, a comienzos de 2021, no pretendíamos ni por un lado heroificar a las personas que entrevistásemos, que son 39 en toda Canarias, ni tampoco victimizarlas. Entonces, en esa metodología a caballo, que no caiga ni en uno de esos dos polos, nos acercábamos a personas que ya conocíamos y que luego otras muchas nos ponían en relación unas con otras, como si se tejiera una red en la que nosotras íbamos de un nexo al otro gracias a las personas que abrían muy amablemente las puertas de su casa para poder hablar y compartir esos testimonios. Entonces, estas personas, este grupo de personas que con sus voces de toda Canarias han dado contenido al proyecto y han dado testimonios, han dado fotografías, han dado imágenes, archivos históricos, notas de prensa, recortes de periódicos, son en realidad las grandes protagonistas de este proyecto. Nosotras hemos sido las facilitadoras desde lo institucional, desde la investigación, pero las grandes protagonistas de este proyecto son esas 39 personas que forman parte y que están ya todas en la página web. ¿Hubieran sido más? Sí. ¿Qué pasa? Que lamentablemente hubo fallecimientos, porque hablamos de personas con un rango de edad bastante elevado y que lamentablemente nunca pudieron ser protagonistas de este proyecto. Y luego también hubo personas que estuvieron en todo su derecho de decirnos que no querían contarnos a lo que a nosotros nos interesaba, por miedo a represalias, por vergüenza, por el que dirán, por el no querer mostrarse y querer conservar su anonimato. Porque recordemos que seguimos hablando de historias de vida que están marcadas no solamente por la represión o la disidencia, sino también por el escarnio, por problemas legales, por haber pasado por comisaría, por haber sido tratada desde la familia con la mayor de las violencias. Entonces, en trabajos de esta naturaleza, que deseen acceder a las historias de vida de personas con esta condición, que por edad, por disidencia sexual y también por territorialidad, porque estamos en el territorio de Canarias, hay que recordar, se complica y hay complicaciones, y creo que nosotras es lógico que las comentemos, no solamente las facilidades, sino también las complicaciones, porque es un proyecto complejo. Entonces, en lo que respecta a ese contenido, a esas historias de vida, nosotras lo que hicimos fue, en primer lugar, siempre optábamos por quedar con esas personas como si alguien de ustedes y yo fuéramos a tomarnos un café a la cafetería, o en una cafetería, o en un parque, o ahí en el muelle, que fue donde nos vimos, y hablásemos con tranquilidad, sin cámara, sin grabadoras y sin nada. Que supieran cuál es el enfoque de este proyecto y que supieran cuáles eran también los tiempos y las necesidades y nuestros intereses, y luego ya tuvieran total y libre, total elección para poder
decir si querían o no participar. Y luego ya venían pues esas 2 entrevistas que hemos procurado mantener en todo el proyecto, que es como el formato estándar de una primera entrevista en donde hablásemos de cuestiones más genéricas, históricas, sucesos vividos de forma directa, y luego ya pasásemos en un segundo momento posterior a temas más concretos, más muchas veces íntimos, porque nosotras no hemos querido también trabajar las historias de vida desde lo histórico, porque también creemos que lo que es privado también es histórico. El amor es histórico, la sexualidad es histórica, y también es cierto que en muchos de los proyectos que conocemos, el amor es una dimensión que apenas se valora para las personas LGBT mayores de cierta edad, y la sexualidad otra cosa que apenas ni se contempla. Entonces para nosotras era tan importante saber cuándo fue aquella manifestación, en el 77 o en el 78, como saber si estaban enamoradas o no, porque eso es tan histórico como haber estado en el Parque García Sanabria o en Santa Catalina en estos años. Entonces por eso el enfoque estaba dividido en 22 variables distintas que van desde los inicios en el activismo, el amor, la sexualidad, la represión legal o judicial, y por supuesto también otros temas como son la crisis del SIDA, que es un elemento que irrumpe en los años 80 en todo lo que es la historia del archipiélago sobre las disidencias sexuales. Pues bien, con esas 22 variables, que eran como nuestras llaves de ajustar la máquina, íbamos avanzando, íbamos encontrándonos dificultades, íbamos también encontrando muchas facilidades, mucha generosidad, muchas ganas también de contar cosas de personas que no habían tenido la oportunidad previamente de poder contar una historia ya fuera propia o de otra persona, porque también hemos recogido testimonios de familiares, de una nieta, de un sobrino, de alguien que conocía también a esta persona, porque ya habían fallecido. Entonces, como les estoy comentando, son esas herramientas las que hacen avanzar la máquina y las que nos hacen ir a todas las islas en distintos momentos de estos 2 años en los que llevamos trabajando para recoger esas historias, para de algún modo compilarlas, y que, si no me equivoco, hasta la fecha no había precedentes en Canarias de un trabajo que abarcase esta dimensión pues, teniendo en cuenta todas las islas y los contextos de cada una de las islas. Y en lo que respecta concretamente a Vidas Cruzadas, son 11 testimonios de 11 protagonistas. Hoy tenemos aquí la suerte de contar con 2 de esas personas protagonistas, que son Farascona y Yelko Fernández Ferrer, que ya después le daremos paso. Y el resto de personas son de Tenerife, de Gran Canaria y de La Palma y Lanzarote. Nos hubiera gustado contar con testimonios de todas las islas, pero no podíamos fabricar a alguien de barro y hacer que hablase, porque si bien es cierto lo que les comentaba antes, encontrábamos gente que pudiese participar en este proyecto, pero no quería, no le interesaba, no era el momento, o hubo casos en los que no encontrábamos a nadie, solo nos faltó buscar debajo de las piedras y no encontrábamos a nadie. Entonces, esto también nos habla de esa otra memoria histórica que es la que no se cuenta. O sea, está la que se cuenta y la que no. Entonces, me gusta también como comentarlo. Y de esos 11 testimonios, pues ahora mi compañero Carlos Alayón les dará más información. Yo me sumo, al igual que Víctor y mi compañera Dani, al agradecimiento de todos ustedes y también evidentemente al TEA por cedernos este espacio. Y a ver, la verdad es que yo subrayo lo que acabas de comentar es importante la presencia de esas 11 personas aquí en este volumen, pero también dice mucho esas ausencias, ¿no? Esos silencios. A nosotros se nos planteaba esta idea, ¿no?, de crear un volumen sobre memoria trans. Y claro, ¿cómo abordábamos esa tarea? La verdad que era muy complicada, teníamos herramientas metodológicas, pero yo creo que todo el proyecto, o sea, mejor dicho, el producto, surge de una reflexión tanto personal de las 3 coautoras como también a nivel grupal. Siempre tuvimos en cuenta que teníamos que plantear un producto que, si bien hiciera justicia, ¿no?, y defendiera toda esa memoria y dignificara,
no queríamos caer en ningún tipo de romanticismo, no queríamos en esa victimización. Queríamos presentar realmente no una serie de HBO, sino un producto real. Entonces, también nos encontrábamos en esa encrucijada de cómo lo planteamos, ¿no? A través de un lenguaje técnico, porque realmente esta infraestructura de variables, entrevistas, fases, protagonistas, a través de ese lenguaje técnico, académico, o a través de un lenguaje quizás un poco más divulgativo. Realmente la conclusión a la que llegamos las tres autoras fue vamos a crear un producto veraz, un producto riguroso, esperemos, y sobre todo también que diera cabida y que ocupara tanto el espacio académico como el espacio de la divulgación. Siempre creímos importante, ¿no?, esta reivindicación, tanto desde lo científico y desde lo histórico, como también desde lo personal. Por eso tratamos cuestiones pues tan diversas como eso, desde el amor o las primeras relaciones, hasta después la inclusión laboral dentro de esa adultez. En muchos de esos cafés y después grabando esas entrevistas, a nosotros nos llega un material, pues como podrán ver después ustedes en la página web, un material enorme que teníamos que gestionarlo, y realmente lo hicimos a través de esas variables, de esos temas, y básicamente a la hora de redactarlo, de escribirlo y de pensar también en este libro, nosotras, yo creo que fue un proceso, fue bueno, o sea, bueno, es como si fuera casi que un pacto, porque nosotras íbamos descubriendo facetas de la escritura, de incluso de nosotros mismas también como creadoras, a la vez que íbamos viendo crecer, porque ya les comento, hay anécdotas desde la infancia hasta la madurez, ¿no? Entonces, nosotros también fuimos creciendo en todo ese proceso y bueno, como ya les comento, llegó un punto en el que, claro, ¿cómo seguimos? ¿Imponemos nosotras nuestra voz o dejamos que las protagonistas hablen? Optamos por esta segunda opción, por hacer como una especie de medium, en el sentido etimológico de la palabra, ¿no?, de mediador, entre esa experiencia pasada y presente, que a veces se nos olvida, ¿no? Ponemos la etiqueta de memoria histórica y parece que es como algo ya pasado y superado. Entonces, queríamos hacer como de intermediarios, ¿no? y plantear, como comentaba antes, con esa rigurosidad y con ese detalle, creo que alguna cosa que define en general al proyecto y creo que a este producto ha sido partir de los afectos y partir de los cuidados, tanto entre nosotras como compañeras, incluso también con las personas protagonistas que han realmente cedido toda su historia. Yo no me quiero extender mucho más, solo quiero realmente que le den la oportunidad al libro de que los acompañen como nos acompañaron a nosotras estas 11 voces, porque la verdad que las experiencias son dignas de ser recordadas. Le damos las gracias al TEA, pues antes olvidé hacerlo al principio, evidentemente por acogernos evidentemente hoy también. También aclarar una cuestión que, si bien el proyecto nace desde la Dirección General de Diversidad, afortunadamente tenemos un gobierno que abarca muchas áreas y que han colaborado conjuntamente, ¿no? La Consejería de Educación y Cultura, por ejemplo, el libro está publicado por el Instituto Canario de Desarrollo Cultural de la Consejería de Educación, la Viceconsejería de Justicia, que es en la que está incluida la página web, que ha colaborado absolutamente en la creación de este espacio específico para la disidencia sexogenérica y al que hemos subido los materiales, es decir, que de alguna forma estamos coordinados. También desde Educación nos pidieron material para incluir una unidad didáctica, alguna referencia a la memoria de la disidencia sexogenérica, y también lo aportamos, es decir, que de alguna forma creo que hemos abarcado bastantes espacios y ha habido una coordinación también dentro de los distintos departamentos del gobierno para el desarrollo de este proyecto, ¿no? Entonces, ahora me gustaría que las verdaderas protagonistas del libro pues nos comentaran algo, su experiencia personal, que han sentido en este proceso, y por ejemplo, Fara. Sí. Sí, como yo también llevo participando desde el inicio en Trans, y habíamos hablado de la dificultad y la experiencia de construir un archivo queer, de la memoria, de la disidencia,
resulta interesante que el sexilio que hemos trabajado a través de las otras fronteras, en Canarias lo hayamos vivido a través de las entrevistas que hemos visto en el libro y en el proyecto, que se daban a lo mejor de islas más pequeñas a islas más mayores, donde la vida podía ser un poco más anónima. Y otra cosa interesante que te tomo la palabra antes, implica también el resarcimiento, de alguna manera, de donde está enclavado el TEA, que era una zona de prostitución, como tú decías, pero también era una zona de convivencia, porque habían hostales donde la misma gente vivían y habían bares donde comíamos y donde convivíamos. Y es interesante poder estar ahora aquí en este mismo espacio como un poco cambiada la cara, ¿no? Y somos la misma persona. El mismo espacio físicamente, porque era aquí. Exacto, físicamente. En la puerta había una casa de una señora que se llamaba Pepa, una señora muy mayor, que todo el mundo la conocíamos como Pepa la Sorda, y esa era la entrada a la zona esta de aquí. Y poco más que decirles, felicitarles por el trabajo, porque la verdad lo que más me ha gustado del trabajo es exactamente que no haya una, ¿cómo te diría? Un énfasis excesivo en algo que pudiera revictimizar, sino que son testimonios dados libremente. Cada persona habló como quiso, de lo que quiso. A mí no se me puso ninguna cortapisa en ningún momento de la entrevista. Aporté poco archivo porque no tengo. Y recordar siempre también que nos faltan los testimonios de las personas que se llevó el SIDA. Que de repente de una generación a mí me desaparecieron como 10 o 20 personas. Gracias. Yelko, cuéntanos algo, Yelko. Yo podría pasar horas escuchándola a ella, pero horas enteras. Pues nada, yo entiendo que Dani, cuando en el momento en que me llama, pensarías que la reunión iba a ser de 1 hora y en 10 minutos te dije, claro que sí. Yo, todo lo que sea tener la libertad de demostrar que las personas trans somos personas normales y corrientes y que los equivocados son los otros, pues voy a ocupar cualquier espacio. Es curioso porque la portada del libro, esa niña tan bonita que ven ahí, en su interior es un hombre, y es el hombre que van a ver en su interior. En el interior del libro verán mi cara, esa niña soy yo. O sea que se puede. Y claro, dentro del libro verán que el equipo hurga tanto, que cuenta cosas que ni yo en ningún momento me hubiese atrevido a contar, pero son tantas las horas que pasamos juntos y llegamos a tal confianza, además de la amistad que nos une, que se van a asombrar. Mi tránsito es muy corto, 40 y pico de años cuando lo hago, y bueno, poder ver esa portada ahí y poder ver ese hombre que tenía que haber nacido de esa manera y por las razones que sea, que yo desconozco, he necesitado a la ciencia, a la medicina y al apoyo de mi familia para poder ser feliz y hablar con la libertad que hablo, pues simplemente lo puedo traducir en lo que yo siempre digo, se puede. Y para muestra ese libro, y para muestra yo, y para muestra los que están, los que ya no están y los que están por llegar. Y esa es nuestra única obligación. Gracias por el apoyo y lo siento por los que tienen las mentes enfermas, que no somos nosotras. Bueno, vamos a no empezar a emocionarnos porque nos pegamos unas cosas a otras. Hoy además es un día importante, ¿no? Hoy, mañana yo creo que se va a aprobar definitivamente la ley trans, probablemente no con el 100% de lo que quisiéramos que tuviera, sin duda, pero desde luego es una ley importante y desde luego hemos evitado y se ha evitado los pasos atrás que se pretendían hasta el otro día, ¿no?
creo que podemos sentirnos orgullosos y orgullosas en Canarias de tener una ley trans tan avanzada, trans e intersex tan avanzada. Clara, me alegra la corrección. Sí. En el caso de la ley estatal es trans y LGTB, es decir, abarca todas las identidades, pero para nosotras es especialmente importante la parte de las personas trans e intersex. Y si mañana se aprueba definitivamente tal cual está, podemos sentirnos orgullosos del trabajo que hemos realizado, no solamente en Canarias, sino en todo el Estado, para que leyes como esta pues salgan definitivamente y se repare mucho daño que se ha estado ocasionando en los últimos años de una manera indigna, de una manera salvaje, de una manera injusta, atentando contra la dignidad de un grupo social tan secularmente ya de por sí discriminado, ¿no? Así que felicitémonos por el trabajo realizado y mañana podemos celebrar, espero que mañana podamos celebrar la aprobación de una ley que va a ser muy importante, desde luego. Si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, pues es momento de hablar ahora. Hay dos cuestiones que quiero aclarar. Hay gente que ha llegado tarde, que tiene ejemplares del libro aquí, por si los quieren. Y otra cuestión, si hay representantes de entidades LGTB o de algún colectivo que quiere llevarse varios ejemplares, también ahí a su disposición, se acercan luego y se los ofrecemos, ¿vale? Había una palabra por ahí pedida. Yo, como siempre, tengo que abrir, no me mires, me toca abrir siempre los comentarios. Bueno, decir, hay algunas personas que me conocen, la alegría de ver aquí delante a alguien a quien conocí justo cuando los conocí a todos, a Clara. Y bueno, yo llevo un programa de radio, que mañana además tengo radio, con lo cual espero poder dar esa noticia. Pues, Chico, te voy a matar. Pueda dar la noticia y decir que yo me siento muy orgullosa cuando nació primero Trans Voice, que fue algo mágico en el que yo aprendí tanto. Aparte de, bueno, en mi familia también hay una persona que tuvo que marcharse incluso a Francia para poder ser libre o intentarlo. Entonces creo que lo triste, les entrevisté la semana pasada a él y a Josh y decíamos, para mí creo que es que esto no debería estar ni politizado. Creo que lo que es una vergüenza que justo cuando estamos además en un momento crítico en el que la ultraderecha está abriendo camino, gracias muchas veces a que somos unos inconscientes y no nos damos cuenta que lo poco que hayamos ganado, porque se tenía que haber ganado muchísimo más, puedan ser retrocesos. Ese es mi miedo, y yo ayer se lo comentaba mucho, es el miedo que yo tenga, que al final uno se beneficie de la libertad de poder debatir y poder discrepar, o sea, eso es la democracia. Entonces, quiero deciros que me siento muy orgullosa de ser humana, que cada vez lo soy más, que nunca me he escondido y que la mano se la tiendo a Yelko, pero a toda la población, porque no soporto la palabra colectivo, es algo que a mí no me entra, y que desde luego voy a estar ahí, que en la lucha estamos todos, todas y todes, aunque cueste mucho, y yo la primera con el todes que me cuesta, pero que no importa, lo que importa es el fondo, y digo lo que dijo Yelko, respeto y respeto, que cada persona sea lo que quiere ser y que nadie tenga que estar cuestionándola. Y sobre todo que no se nos olvide esas niñas, niños que se han quedado por el camino en suicidios. Tuve, gracias a Yelko, yo le nombro a él porque es con la persona que llevo años ahí batallando, Ekay. Estuve hablando cuando en la entrevista en el País Vasco que se suicidó y es triste que en una sociedad en el que se supone que nuestras mentes se han ido abriendo, y tengo la sensación que no lo suficiente, porque aún así a día de hoy todavía se van dando besos dos chicas y te miran raro, o ven a alguien con una barba, con una falda y lo miran raro, eso es porque todavía no asimilan una realidad, que somos personas, es que no hay más, no hay nada más que contar. Entonces sí pido, sobre todo, visibilizar lo que sufren en los colegios, en los institutos,
y que no todos los centros educativos están por la labor de que se trabaje en ello. Decir que tengo el privilegio que en Candelaria, en el instituto al que va mi hijo, estamos organizando una mesa redonda para hablar de la ley trans y que también los alumnos puedan participar. Así que daros las gracias porque hoy me voy, como no podía ser de otra manera, emocionada, orgullosa de pertenecer a, porque nosotras somos un colectivo, una asociación también, el Cisne que hay en ti, y creo que de eso se trata, que nos unamos y que podamos seguir hacia adelante y que salga la ley, aunque sea después de haberse puesto uno en la calle, que es lo que no tenía que haber pasado, pero que llegue la ley. Gracias a todas. Sí. Desde el punto de vista logístico, ¿por qué el día no se dio la sala de cine? No lo sé. Nosotros pedimos el espacio. Porque está ocupada. Está ocupada, pues no lo sé. No, pedimos el espacio y no se dieron este. Es cierto que hay gente de pie, pero bueno. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta? Bueno, señalar sobre todo lo que tú estabas diciendo de la ley, que significa la consecución de los derechos que todos relatamos en esas entrevistas, todas y todos los que participamos, que nos fueron negados desde la infancia y durante una época demasiado larga. Y es importante el acceso a la ciudadanía para todas las personas, sobre todo para que eso, como decía la señora esta, que no pase a las generaciones que van a venir, que no tengan que vivir los crucifijos y calvarios que tuvimos que vivir nosotros, porque no, de verdad que no. ¿Alguna cuestión por ahí atrás que no veo? Si no, ustedes quieren... Bueno, pues les agradezco que hayan venido, espero que les guste el libro, que el libro no se vende, el libro se regala, es una publicación de Gobierno de Canarias y por lo tanto no está en venta. Mientras dure en existencia, pues se podrá ir regalando a través probablemente de la Dirección General de Diversidad, si quieren ponerse en contacto con nosotras. De todas formas, a quien esté aquí, pues hay ejemplares todavía disponibles. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos y seguirnos viéndonos en las instituciones, pero sobre todo en las calles, que hace falta también patear las calles. Gracias.